a nuestra querida ministra de la Mujer, con quien vamos a continuación a hablar con Mayra Jiménez. Yo no quería, Mayra, iniciar amargamente tu participación, pero no puedo sino referirme a este tema y saber cuál ha sido la participación, que sabemos nunca es pasiva, siempre es bastante activa con lo que tienes a mano en este tipo de acontecimientos. Muy buenos días, y para continuar con otros temas más, quizás hasta más felices, estaremos compartiendo contigo en este Gobierno de la Mañana, en esta edición especial desde Neptunos, Boca Chica y en esta Semana Mayor. Buenos días, José Luis, Julieta, Rosalía, Cándido, a todos los que están en esta mesa, en este gran equipo de la Z101. Obviamente que iniciar mis palabras lamentando y ofreciendo también las condolencias del país a esa familia es triste en Semana Santa y es triste en cualquier época del año. Ninguna mujer, ningún niño, nadie debe caer víctima de la violencia y sobre todo víctima de la violencia de género e intrafamiliar, de ese flagelo que tanto luto lleva a la familia dominicana. Nosotras recibimos una llamada a nuestra línea de emergencia asterisco 212 y fuimos inmediatamente a socorrer, pero cuando recibimos la llamada ya el hecho había ocurrido. Y desde ese momento, José Luis, equipo, hemos estado dando apoyo a esa familia con nuestras psicólogas, porque es un caso que desbordan toda capacidad humana de aceptación, de resignación, y también hemos estado dando acompañamiento legal. Ahora mismo nuestra abogada del Ministerio de la Mujer está en la Charles, donde posiblemente se va a conocer medida de coerción. Ahora en Semana Santa nosotros hemos estado en un gran operativo en todo el país, justamente en prevención de violencia de género e intrafamiliar. Pero yo quiero decir algo en la Z y decírselo al país. Nosotros como sociedad, en todas las entidades del Estado, hay que revisar lo que estamos haciendo, Bueno, porque no podemos seguir permitiendo que personas que representan un riesgo tan alto para la vida de las mujeres, de los hijos, de la familia dominicana, cuando se presente una denuncia de violencia de género, estén libres en la calle. Es decir, es un perfil, ese perfil es un claro indicativo de que tenerlos en las calles puede implicar el terminar con este tipo de tragedia. Y ahí nuestras abogadas, abogados del Ministerio de la Mujer, lo estamos planteando constantemente. Hay que ser más exhaustivo desde el Ministerio Público, desde la Judicatura, para los casos en los cuales hay riesgo inminente. Yo sé que muchas veces lo que se plantea es una orden de alejamiento, pero cuando hay esos niveles de intolerancia, de violencia, no es una medida que se corresponde con el nivel de riesgo que tienen las mujeres. Y yo tengo que decirlo, José Luis. Me voy a meter porque con el permiso de las compañeras y los compañeros tocaba el turno, de hecho, a uno de ellos. Yo le voy a ser honesto. Yo cuando analizo las políticas que deben ir en pos de la mujer y del tema de la violencia de género, yo lo hablo con enfado. Yo soy, como decía Spike Lee, el cineasta norteamericano, ahí un hombre enfadado. Yo tengo un enfado acumulado con el personal del Ministerio Público, que para algunas cosas hace un trabajo extraordinario, pero que en estos temas yo no sé por qué se cuecen tantas habas. Yo quisiera saber por qué en condiciones que a cualquiera, incluso en desconocimiento de jurisprudencia y de leyes, sabe por sentido común que es mandar a la muerte a una víctima y se le manda con un papelito en la mano como si eso va a detener el machete, el puñal, el arma de fuego. Y segundo, la parte policial, todos deberían tomarse más en serio. Ahora, yo quiero que usted no se vaya de aquí hoy, más adelante lo estaremos hablando después de las preguntas de los compañeros. Yo no quisiera que usted se me vaya de aquí, licenciada Mayra, sin nosotros saber qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación y si no se está haciendo, qué se planea hacer
porque aquí hay que someter, dentro de los muchos cambios que queremos sugerir y sugerimos todos los días, a los contenidos de las clases en el aula, una parte relacionada a la formación en tolerancia. El muchacho que sale con 18 años tiene que salir con una preparación también, con una preparación en el manejo de la ira, en el manejo de las frustraciones, sabiendo ese niño que él no es dueño de la mujer que vaya a ser su pareja y la mujer que es libre, incluso de manera unilateral, de terminar una relación si le es dañina. Entonces, yo de verdad, como ciudadano enfadado, frustrado por unas políticas que no hemos podido llevar a mejor puerto, vamos entonces ahora sí a escuchar esa participación de nuestros compañeros, porque este es un tema que debe despertar, yo creo que lo más sensible del alma de todos los dominicanos. Adelante entonces, Rosalía y Julieta. Bien, por juventud le paso la antorcha a Julieta. gracias. Sobre ese tema, ministra, lo lamentable del mismo, más allá del hecho horrendo, es que definitivamente todavía el sistema no da las respuestas efectivas que se requieren en estos casos de violencia de género. Nosotros hemos estado en contacto con la Chef Tita, que es la persona pues así más cercana a la Raquelita y que ha estado pues pidiendo incluso ayuda, asistencia, y ella nos hablaba de que este señor salió, estaba en la cárcel y salió. Entonces, ¿bajo qué mecanismo salió? Bajo un acuerdo que suscriben y que luego refrendan los jueces y los fiscales. Y nosotros decíamos ayer, cuando el compañero Manuel Conde informó de esa lamentable tragedia, que en tema de materia de género, de violencia de género, hay protocolos, y que hasta dónde esos protocolos de actuación son letras muertas, hasta dónde todo lo que ha invertido el Estado Dominicano por años y años y años, capacitando a los jueces y a los fiscales para lograr ese nivel de sensibilidad y además de conocimiento técnico sobre el perfil de un hombre violento. ¿Hasta dónde eso se ha quedado en letra muerta y esa inversión se ha ido al zafacón? ¿Por qué? Porque cuando vemos casos como esto, entonces todo eso que se ha invertido, todo ese conocimiento que se supone tienen acumulado nuestros jueces y nuestros fiscales a la hora de tomar una decisión, no tiene ningún valor. A la hora de tomar una decisión, no piensan en las consecuencias nefastas que tienen esas decisiones. ¿Por qué? Porque el perfil de un hombre agresor, está claramente determinado. Y se supone que para un agresor que está guardando prisión desde ya, tú cambiarle la medida como juez o tú refrendar un acuerdo entre las partes y entre el fiscal, se supone que debe haber un análisis profundo de ese criminal en potencia, de ese agresor. Y eso es lo que va a determinar si procede o no un acuerdo que, si bien es cierto, está establecido en nuestro Código Procesal Penal, es un mecanismo que existe ahí, pero que debe de ser, antes de echar manos, como decimos, de ese instrumento, debe ser bien ponderada el caso, cuál es el caso en sí, cuál es la situación, cuál es el riesgo de la víctima, cuál es el nivel de criminalidad y peligrosidad, más bien, que tiene ese agresor para su entorno. Y otro tema sumamente importante, señores, es la familia. La familia juega un papel determinante. Todos recordamos en agosto del 2019 la muerte de la abogada Anibel, por ejemplo, en San Pedro de Macorís. ¿Qué teníamos ahí? La familia de ella no la apoyaba, entendía que ella debía continuar con su esposo, un esposo que ya la había apuñaleado anteriormente y que también salió de la cárcel mediante un acuerdo. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte final a tiros de esta joven abogada. Hoy, 3 años más tarde, casi 3 años más tarde, vemos un caso bastante similar.
con la diferencia de que era la familia de él quien la incentivaba a continuar con él. Ella iba donde esa familia y le decía del acoso, y la familia le decía que eso no era nada, que continuara con él, que él es el padre de sus hijos. Entonces también nosotros queremos aprovechar esta potente plataforma informativa que es el Gobierno de la Mañana y la Z101 para llamar la atención también a las familias. Las familias también juegan un papel importante en estos temas de violencia de género. Adelante. Mira, ¿usted va a responder, ministra, o quiere que le hagamos un mini bloque de preguntas? Como ustedes Podría quisieran. complicarse lo del mini bloque. Sí, Sí. diga Podría ahora. complicarse. Creo que es más conveniente que responda una a una de las preguntas. No, yo quisiera comentar que efectivamente, Julieta, y agradezco mucho ese enfoque tan ponderado que plantea, porque la violencia de género e intrafamiliar no es un tema exclusivo de las mujeres, es un tema de la sociedad y efectivamente la familia como tal juega un rol preponderante. Y yo debo decir, como ministra de la Mujer, como responsable de ese mecanismo que trabaja para el avance de los derechos humanos de las mujeres, que hay muertes que han ocurrido que nunca debieron ocurrir. Yo conozco muy bien el caso de Anibel González, que le pedía a gritos al Estado Dominicano que la salvara de un hombre violento que pregonaba que su objetivo de vida era eliminarla. Y ella hizo de todo para salvar su vida y al final le falló el sistema. Y ese llamado que ustedes hacen de conciencia y de los roles, de conciencia en términos de la familia, porque José Luis, por ejemplo, planteaba un tema que es fundamental. Ninguna sociedad ha logrado resolver los problemas de violencia de género e intrafamiliar si no educamos para una cultura de paz, si no educamos en valores de respeto, de igualdad. Y en ese sentido decir que sí, José Luis y Violeta, nosotros estamos, Julieta, nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de la Mujer que la formación escolar forme parte del nuevo currículum educativo. Es decir, que esta formación en valores forme parte de la nueva currícula, como parte de la tanda extendida. Y hemos avanzado, ya nosotros hemos trabajado en el Ministerio 33 cátedras educativas donde se abordan estos temas y ya el Ministerio de Educación incluso ha grabado 2 de ellas y estamos trabajando en los cuadernillos y en los guiones para las que faltan en un equipo multidisciplinario del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Educación. Pero yo creo que lo fundamental es que nosotros como sociedad cerremos fila contra la violencia de género e intrafamiliar, porque es verdad que hay tolerancia de la sociedad a la violencia. Lo hay en la familia, pero en el resto de la sociedad también lo hay. En esta campaña que estamos desarrollando en Semana Santa, de Semana Santa sin violencia es posible, le estamos diciendo a la gente que no vean un problema de violencia con la vecina como un problema entre la familia, que hace mucho tiempo que ese es un problema de la sociedad, que la violencia es un delito de orden público y que por lo tanto todas y todos tenemos que actuar. Son enormes los esfuerzos que hace el Ministerio de la Mujer con las limitaciones que tiene para la prevención, una labor fundamental porque no quisiéramos tener que atender ningún caso. Y también los esfuerzos que hacemos para atención a la violencia cuando los hechos ocurren. Pero se trata de una gran articulación a nivel de las instituciones del Estado y a nivel del tejido social, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones religiosas, de los clubes, de los medios de comunicación, para que cerremos fila contra este flagelo que nosotros hemos encontrado sumamente agravados
con muchos protocolos de atención, Julieta, como muy bien usted lo señalaba, engavetados, y que estamos diciendo hay que ponerlo en marcha. Esos famosos acuerdos que han terminado con la vida de tantas mujeres valiosas, que han implicado el dolor de tanto padre, de tantas madres, de tantos hermanos, de tantos vecinos, de tantos hijos e hijas. Hay que terminarlo. No, hace poco la Procuradora General de la República lo prohibió, los famosos acuerdos, cuando hay casos de violencia de género e intrafamiliar, porque está demostrado que cuando una persona tiene los trastornos que tiene un violador de los derechos de las mujeres, que termina convirtiéndose en un asesino, José Luis, porque hay que decirlo, en un asesino es que termina convirtiéndose. Estos acuerdos no sirven, no funcionan, y no funcionan porque efectivamente tiene que haber un análisis demasiado ponderado del riesgo que está corriendo esa mujer cuando se le da la oportunidad de vamos a hacer un acuerdo para que ustedes puedan convivir de manera en armonía. Eso no es posible cuando hay estos casos ya tan documentados de violencia de género e intrafamiliar, y hay que terminarlo. Hay que terminarlo para evitar que eso termine con la vida de tantas mujeres. Escuchándome a la ministra de la Mujer y a Julieta con tanta calma, con tanta paz, yo siento que voy a ser violenta, pero quiero calificarme antes. Yo no soy ni machista ni feminista, yo soy partidaria de la igualdad de género, porque desde mi punto de vista, nada que haga un hombre yo puedo dejar de hacerlo, a excepción de embarazar, es lo único en lo que me pueden llevar. Y por tanto, vengo con estos dos planteamientos que pudieran parecer agresivos. ¿Qué acuerdos interinstitucionales está proponiendo el Ministerio de la Mujer con otros ministerios o agencias del Estado para mejorar los programas que tiene el Ministerio de la Mujer, valga la redundancia? ¿Y qué hacen, qué proponen, qué ejecutan con esos hombres que van a las cárceles para ser reeducados, entre comillas, aparte de la archiconocida terapia de ponerlos a recoger el jabón cuando llegan luego de ser calificados como violadores o asesinos de mujeres? Mira, acuerdos interinstitucionales tenemos con varias instituciones del Estado, pero en materia de violencia de género e intrafamiliar, el Ministerio de la Mujer tiene un plan estratégico que lo trabajó con una mirada de los próximos 4 años, y en ese plan participó obviamente CONANI, la entidad rectora en niñez y adolescencia, porque hay muchos niveles de violencia que afectan a las niñas y a las adolescentes, el Ministerio de Salud Pública, porque al primer lugar que va una mujer violentada generalmente no es ni a la policía ni al Ministerio Público, sino al hospital a buscar servicio, y ahí también tiene que activarse una alarma, y han participado de manera muy activa con nosotras. Participó también el Ministerio de Educación, por lo que decía hace un momento, este tema hay que trabajarlo desde las escuelas, hay que formar a nuestras niñas y a nuestros niños en cultura de paz, y también participó en este proceso de elaboración de la política de prevención y atención a la violencia el Ministerio Público, la Policía Nacional. Participaron también organizaciones de la sociedad civil que abordan esta problemática. Es decir, es una estrategia de prevención y atención con una mirada de del presente, pero también del mediano y del largo plazo. Y esto tiene necesariamente que ser así porque, como decía hace un momento, no es una situación que la puede abordar una entidad en particular. Tiene que ser trabajado interinstitucionalmente y también coordinado intersectorialmente. Y es una cuestión que nosotros no vamos a soslayar. Con relación a qué estamos haciendo con los hombres, recordar que el mecanismo que se ocupa de la regeneración de personas que tienen problemas de violencia lo lleva la Procuraduría General de la República, pero que obviamente dentro de los planes de formación, de sensibilización que desarrolla el Ministerio de la Mujer, también estamos trabajando con los hombres en nuevas masculinidades y en esta problemática que no puede creerse que la vamos a solucionar solo trabajando con las mujeres que generalmente son las víctimas. Ministra, hemos visto grandes esfuerzos para tratar de reaccionar
a una realidad que tenemos, y es este machismo que es ancestral, que está en el tuétano de toda una generación. Pues solamente abordando algunas encuestas, vemos que el 76% de los hombres entienden que es correcto controlar a la mujer, y peor aún, como decía yo ayer, el 62% de las mujeres entienden que eso es correcto, con toda la amplitud que eso tiene. Ahora, yo siento como que el tema no se aborda con un criterio científico. Por ejemplo, en las estadísticas del año 2021 hubo 152 feminicidios, es decir, 18 más que el año anterior, que el 2020. Por igual, hay un acumulado histórico en los últimos 17 años de aproximadamente 3.047 feminicidios. Y yo digo, tenemos esa data, tenemos esa información, la estamos analizando para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, o simple y sencillamente estamos reaccionando para poner un parche al problema sin buscar una solución a largo plazo que, al fin de cuentas, sea no definitiva, pero al menos que pueda reducir de forma consistente estos feminicidios que se producen en el país. Mira, yo quiero comentar un dato. Las estadísticas muestran que en los últimos 15 años, el promedio de mujeres que pierden la vida producto de un feminicidio es de alrededor de 131 por año. El año pasado ocurrieron 78 casos de feminicidio. Evidencia que de alguna manera hemos ido disminuyendo, pero yo nunca analizo las cifras de manera tan fría, porque es una sola mujer que no debe caer víctima de la intolerancia machista, de esa cultura que asume que las mujeres le pertenecemos a alguien, que si en algún momento de la vida deseamos o decidimos compartir nuestras vidas con alguien en familia como debe ser, eso implica que formamos parte de la propiedad particular de alguien. Ninguna mujer debería caer en el país víctima de los feminicidios, pero por supuesto que a la hora de elaborar políticas públicas se analiza la data, se analiza dónde están ocurriendo los hechos, por qué están ocurriendo esos hechos, y al final, en resumen, porque estamos en la radio, siempre la conclusión principal es la que tiene que ver con una cultura machista que lleva al hombre a sentir, a creer que la mujer es parte de esa propiedad suya particular que él tiene, de creer que al momento de concluir una relación tiene que seguir teniendo el control, y sobre todo que la decisión no la puede tomar ella, que ella no puede tomar la decisión de romper con esa relación. Y por eso también, cuando lo hemos abordado, hemos puesto en un plano muy de principalía la educación, porque cambiar eso, señores, pasa por cambiar esa cultura, y pasa también por atender otros problemas que tenemos las mujeres, que muchas veces no se asocian, pero que tienen una vinculación directa: la pobreza, la falta de oportunidad. Cuando una mujer en la República Dominicana tiene que decidir entre poner un plato de comida en la mesa para sus hijos e hijas, o seguir aguantando maltrato, generalmente va a elegir el poner el plato de comida en la mesa de sus hijos e hijas. Y por eso un país que reconoce eso tiene que saber que tiene que atender ese problema. Y en este gobierno, en el gobierno del cambio que preside el presidente Luis Abinader, hemos puesto en marcha un programa de reparación económica para las mujeres que, al tiempo de estar en situación de vulnerabilidad social y económica, también están en una situación de pobreza. Y es la política social más alta que tiene el Estado en toda su plantilla de política social. Y yo creo que esto es sumamente importante, como es importante también que en las políticas que nosotros estamos decidiendo como Estado para la recuperación económica, estamos poniendo a las mujeres en el centro de esas políticas. Un ejemplo de ello lo constituye que el 68%
de los préstamos que ha otorgado el Estado Dominicano para abrir nuevos negocios o para negocios que cerraron producto de la pandemia, lo han recibido las mujeres. De los títulos de propiedad que está entregando el presidente Luis Abinader, la mayoría lo han estado recibiendo las mujeres. Y eso es así y tiene que seguir siendo así, porque cuando analizamos los indicadores de pobreza que nosotros encontramos en el país, casi todo tienen rostro femenino. Entonces, para cambiar esos indicadores de pobreza se requiere de políticas afirmativas que pongan en el centro a las mujeres dominicanas y sobre todo a las mujeres pobres, tal y como lo hemos estado impulsando. Cándido Simón, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Gracias a la familia Rodríguez por hacerme gente. Cuando yo venía, le pregunté a una persona dónde estábamos, de dónde se estaba transmitiendo, y me dijo, usted es la gente de la Z. O sea, te ascendieron. Gracias. En particular a Bienchi, que está compartiendo con nosotros esta intervención. Mire, Mayra, voy a dirigirme a la persona, no a la ministra, que además tiene una función pública, que es del Ministerio de la Mujer. La experiencia me ha enseñado que no todos los hombres son violentos y que el hombre no es el enemigo en la relación de pareja por el hecho de ser hombre, porque entonces no estarían discriminando, por una parte. Pero sí, la mujer es más vulnerable que el hombre, tiene hasta físicamente tiene menos fuerza. Por eso las normas, las leyes y la Constitución de la República le da una discriminación positiva. Sí, establece una igualdad diferenciada. Es más igual que nosotros para equilibrarla. Yo en vez de igualdad preferiría llamarle equidad. Pero el punto es el siguiente, y voy a ser directo como lo he sido usualmente con este tema. Yo he dicho, y no quiero ser incoherente aquí porque esté en su presencia, que las políticas públicas, o la política pública, no solo del Estado Dominicano, sino de los estados del mundo, de protección a la mujer fracasó. Porque cada día el Estado no ha logrado evitar, o los estados no han logrado evitar, que hombres maten a mujeres. Y entonces resulta que entra el Estado con la prisión preventiva, cuando usted informa que el Ministerio Público tiene la política pública de control del hombre, que es parte de la familia, que somos parte del problema, y entonces percibo por experiencia que no nos están incorporando como parte de la solución. Si el hombre es el problema, y el feminicidio esencialmente lo que significaría es que un hombre mata a una mujer en una relación de pareja o por el hecho de ser mujer, que eso creo que aquí no lo veo mucho, de que el hombre mate a la mujer por el hecho de ser mujer, sino que es en una relación de pareja fundamentalmente. Ahora bien, si somos parte del problema, ¿qué mecanismo tienen las organizaciones de activismo, de activación, de promoción de los derechos de la mujer para incorporarnos como parte de la solución? Hay un movimiento mundial que se llama Me Too. En inglés, en traducido al español, significa nosotras también. ¿Por qué no invertirle la primera letra, que es una M, y ponerla como una W, para que sea we too, es decir, nosotros también? O sea, la política pública de protección a la mujer contra los hombres, sin incorporarnos a la solución, no nos está dando buenos resultados, porque ahora ellos la matan y se matan. Y los hijos de Anabel en San Pedro de Macorís, que es el ejemplo puesto en esta mesa, yo no sé dónde están, porque resultó que él la mató, óigame, él agredió, lo llevaron a la cárcel no lo reeducó, yo prefiero llamarle reformar, porque no hay manera de reeducarnos a nosotros a este tamaño, sino reformarnos. ¿Qué hicieron en la cárcel, el Estado? ¿Qué hizo para conseguir que él cuando saliera de ahí no la agrediera de nuevo? Es decir, ¿qué política pública hay en torno al hombre, al varón? Porque ahora resulta, salió de la cárcel, la mató y se mató, y los hijos, ¿qué pasó? O sea, resumen, hay una propuesta de incorporación de todos los organismos de promoción y protección de los derechos de las personas, que incluye a los hombres, de formar o transformar el Ministerio de la Mujer como Ministerio de la Familia para incorporar también a los varones. ¿Qué políticas públicas hay para
incorporar a los hombres como parte de la solución si somos parte del problema? Cándido, efectivamente, la violencia no es un tema exclusivo de las mujeres, es un tema de la sociedad. Y yo creo que cada vez hay más conciencia a nivel de la sociedad de que efectivamente eso es así. Las políticas públicas nunca se elaboran discriminando, todo lo contrario, las políticas públicas se formulan integrando. Y obviamente que el trabajo con los hombres hay que incluirlo como parte de las acciones que nosotras desarrollamos. Pero la visión de que hay que dar paso a una sustitución del Ministerio de la Mujer por un Ministerio de la Familia deja de lado la comprensión de los roles. La familia, la base fundamental de la sociedad, lo que tenemos que cuidar, está en el ámbito de lo privado. Lo que impulsa a un ente rector, como lo es el Ministerio de la Mujer, que en algunos casos, como la violencia de género e intrafamiliar, también ofrece servicios, pero que su rol fundamental es de rectoría, tiene que ver con temas de derechos humanos de las mujeres que tienen que promoverse desde un mecanismo especializado como lo es el Ministerio de la Mujer. Nosotros existimos porque necesitamos políticas públicas afirmativas, por ejemplo, cuando el país discute hacia dónde va en materia de desarrollo humano, de desarrollo sostenible. ¿Qué hacemos para asegurar que las mujeres de alguna manera estén en el centro de esas políticas públicas? Porque esta es una sociedad en la que muchas mujeres, un porciento muy importante de mujeres son jefas de familia. Entonces ahí necesitamos políticas afirmativas en favor de las mujeres. Cuando estamos hablando de las leyes que se discuten en el Congreso Nacional, cómo hay una mirada de género, porque es verdad que tenemos y debemos tener los mismos derechos, pero también es verdad que tenemos necesidades diferenciadas y hay que enfocarla. Entonces, en ese marco jurídico por el que usted siempre aboga, un marco jurídico avanzado, ¿cómo aseguramos una mirada de género? Para eso tiene que haber un mecanismo que se especialice en esos temas, estos temas de violencia de género e intrafamiliar, cómo lo enfocamos desde una visión especializada. Entonces, la familia, que repito, es lo fundamental en la sociedad, en el caso nuestro incluso, necesita un mecanismo que aglutine todos sus temas y que se trabajen de manera más coordinada. Pero en un mecanismo de la familia no vamos a ir a discutir cómo cerrar las brechas salariales, por ejemplo, porque eso trasciende a ese tema que queda en el ámbito de lo privado. Lo que nosotros necesitamos en la República Dominicana es fortalecer el mecanismo que impulsa los derechos humanos de las mujeres, porque, como lo decía hace un momento, los desafíos que nosotros tenemos como sociedad, cuando lo miramos, casi todos los encabezan las mujeres. Y yo siento también que esa discusión de si es Ministerio de la Mujer, si es Ministerio de la Familia, permite que perdamos de vista la necesidad que tenemos como sociedad de un mecanismo especializado que vea esos temas que están dentro del ámbito de lo privado. La tendencia en el mundo es a fortalecer los mecanismos de las mujeres. ¿Y saben para qué? Para que la sociedad avance, para que caminemos por el camino del desarrollo humano y sostenible, para fortalecer nuestra democracia, porque de eso se trata, Julieta, José Luis, Cándido, Rosalía, todos en esta mesa, de eso se trata, de poner a las mujeres en el centro del Estado para que avancemos hacia el desarrollo y para fortalecer la democracia. Agradecemos esta excelente, como siempre, participación de la licenciada Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer de la República Dominicana.